Qué bendición, amadas hermanas, volvernos a reunir para continuar con este gran desafío. Este gran desafío es continuar, pues, estudiando el primer capítulo de la primera carta del apóstol Pedro. El apóstol Pedro es conocido como el apóstol de la esperanza, mientras que Pablo ha sido llamado el apóstol de la fe y Juan ha sido llamado el apóstol del amor. Esta carta puso un gran énfasis sobre la esperanza, pero creemos que la palabra que expresa el tema de esta carta es el sufrimiento. La palabra esperanza está siempre ligada al sufrimiento. Por lo tanto, creemos que sería apropiado decir que el tema de este primer capítulo de Primera de Pedro es la esperanza en medio del sufrimiento. Así que vamos a empezar leyendo, pues, dándole lectura al primer capítulo. Y lo vamos a leer del 1 al 2. Y luego continuamos estudiando verso por verso del 13 al 25. ¿Sí? Entonces, ya con nuestras Biblias abiertas, vamos a darle lectura a la primera carta o el primer capítulo de la primera carta del apóstol Pedro, que dice así, verso 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Bendito el Señor y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendrían tras ellos. Esto se les reveló que por sí mismo, sino para nosotros, administradores, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo, enviado desde el cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y bueno, ya hemos tenido nosotros estos dos estudios que han sido de mucha bendición para nosotros. Ahora continuamos el estudio verso por verso con el versículo 13 que dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ceñid vuestros lomos, ceñid. La palabra ceñid viene del Strong 328, 33, 22, 24, que significa apretarse de nuevo la faja, ceñir. Eso sí significa la palabra ceñir. Y luego dice los lomos, lomos. Vamos a ver qué significa según el Strong lomos. Bueno, lomos significa cadera, ¿sí? Significa también poder. En los tiempos de nuestro amado Mesías, en los tiempos antiguos, los hombres usaban túnicas, como podemos ver en esta imagen. Usaban túnicas muy largas. Entonces, si alguien, por ejemplo, quería correr, tenía que ceñirse o subirse la túnica. ¿Dónde?
en las caderas, ¿sí? Por eso es que el apóstol dice ceñid los lomos, ceñir el lomo de vuestro. Entonces tienen que ceñirse aquí. Y se ceñían con una especie, en todas las caderas, se ceñían con una especie de lazo y lo amarraban ahí. Y ahora sí, ya ellos estaban listos para correr. ¿Sí? Ya ellos podían correr. Ahora bien, la palabra también, en entendimiento, esta palabra es la facultad humana que permite aprender, razonar, pensar y obrar con buen juicio, formando una idea determinada de la realidad. Entonces, podemos ver aquí lo que nos dice, lo que significa la palabra ceñir, lomos y entendimiento. Y es muy importante poner mucho énfasis en lo que estas palabras conciernen, porque lo que Dios aquí, sí, lo que Dios está aquí diciendo es que no nos preocupemos por cambiar nuestra manera de pensar o por ser inteligentes, porque a veces queremos ser inteligentes, queremos cambiar nuestra manera de pensar. No podemos nosotros cambiar nada. El que se va a ocupar de cambiar nuestro corazón, ¿sí? Es Dios, porque solamente puede cambiar, ¿sí? El corazón del hombre, solamente Dios. Nosotras no podemos, solo Dios puede cambiar nuestros pensamientos, nuestro corazón que es perverso, egoísta, es orgulloso. Eso solamente lo cambia Él, el que tiene el poder, ¿sí? El que tiene el poder de todo, el Todopoderoso. Pero lo que sí podemos hacer nosotras es cambiar nuestra manera de pensar, ¿sí? Es decir, podemos nosotros, como dice aquí la palabra entendimiento, solo podemos cambiar nuestra manera de pensar, podemos cambiar nuestra manera de razonar, podemos cambiar nuestra manera de obrar, ¿sí? Obrar, como dice aquí, significa la palabra entendimiento, obrar con buen juicio. Entonces, aquí sería la pregunta sería, este, ¿cómo yo puedo cambiar mi manera de pensar? ¿Sí? ¿Cómo puedo cambiar mi manera de pensar, mi manera de actuar? Esa sería la pregunta. ¿Cómo puedo renovar mi mente de una manera práctica cuando sabemos que nosotros no podemos cambiar? Cuando sabemos que nosotros no podemos hacer nada. El único que nos puede cambiar es el Señor. Por eso aquí empieza, por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O sea, razona, piensa, ¿sí? Para que obres con buen juicio. Entonces, ¿cómo puedo yo cambiar mi manera de pensar? Bueno, la respuesta es fácil cuando podemos entender, cuando podemos irnos, o sea, abrir este versículo. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Cuando dice volver, ceñir, vuélvete a fajar, vuelve a empezar, ¿sí? Fájate para que puedas correr, para que puedas continuar, ¿sí? ¿Y continuar qué? Aprendiendo, razonando, pensando, para obrar de una manera juiciosa, ¿sí? Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo será? ¿Cuál será la respuesta? Bueno, la respuesta es volver a aprender, empezar desde el principio. ¿Por qué? Porque todos los que conocemos, todas las que conocemos al Señor, traemos un esquema mental de todo lo que hemos aprendido. Hemos aprendido conceptos, principios, y nuestra conducta simplemente es el reflejo de lo que pensamos y de lo que hemos aprendido. Pero cuando llegamos al Señor, lo que Dios nos dice es, desecha lo que tienes, ¿sí? Ahora vuélvete a fajar. Ahora empieza a correr esta nueva carrera. Aprende, razona, piensa y obra con buen juicio. Desecha todo, échalo a la basura. ¿Por qué? Porque también el Señor, nuestro amado Mesías, nos enseña, porque Él, o sea, nos enseña y dice que nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y se derrama el vino y los odres se pierden. Mas el vino nuevo en odres nuevo se ha de desechar. Ahora empiezas, cuando ya tú desechas todo lo que has aprendido, toda esa teología, todos esos esquemas, ¿sí? Empiezas nuevamente a aprender. Y cuando empezamos a aprender otra vez, debe ser con una mente humilde, con un corazón humilde, como un niño, ¿sí? Recién nacido que empieza a nutrirse de la leche espiritual no adulterada, empieza a estudiar la palabra. Todo lo que antes todo lo que antes hacías, contrario a las escrituras, ahora cámbialo, ¿sí? Ahora cámbialo, empieza a hacerlo conforme a la instrucción de Dios. Y cuando empiezas a hacerlo conforme a la instrucción de Dios, ¿qué va a pasar? Si hacemos lo que el Señor nos manda, ¿sí?
Entonces, qué va a suceder? Va a suceder que nuestro corazón, sí, va a cambiar. Nuestro corazón se va a convertir en una persona sabia, en una persona llena de entendimiento, ¿sí? Vamos a pensar ya con sano juicio cuando empezamos nosotros sí a ser dirigidas por la palabra de Dios. ¿Y por qué? ¿Y por qué sucede esto? Porque el Señor nos manda a que ciñamos los lomos de vuestro entendimiento. Es porque muchas veces nosotras, cuando echamos a perder algo, ¿sí? Cuando algo no nos sale bien, cuando las cosas no salen como nosotras queremos, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Cuáles son las primeras recriminaciones que nos hacemos? Lo primero que hacemos es echarnos la culpa y comenzamos a decir, la culpa es mía. Y luego decimos, no, es que yo soy una tonta, no sirvo para nada. Y por último, hasta llegamos a decir que somos una basura. Y decimos, bueno, no vale la pena vivir. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que Dios nos creó a imagen y semejanza suya. Es decir, todo lo contrario a lo que pensamos, ¿sí? Todo lo contrario de lo que decimos cuando las cosas no salen como nosotras queremos. Es lo contrario. Nosotros somos muy importantes para el Señor. Somos importantes para el Rey. Somos las princesas del Señor. Somos la niña de sus ojos. Y además servimos, claro que sí. Él nos escogió para su servicio. Nos escogió para su obra. Entonces, somos muy importantes. Por eso es que el Señor dice, desecha todas esas teologías baratas que antes tenía. Desecha todas esas costumbres. Deséchalo, échalo fuera. Sí. No te quedes con nada y empieza de nuevo. Empieza de cero. Comienza a leer la Biblia. Comienza a leerla, pero desde el punto de que como que si nunca la hayas leído. Con ese corazón de niño, con ese corazón de esperarlo todo a través de cada palabra que vas leyendo. Entonces, nuestra vida en la actualidad vuelve a cambiar. Nuestra vida en la actualidad vuelve a ser diferente. ¿Por qué? Porque ya tenemos la instrucción del Padre, ya tenemos la instrucción la instrucción que no tiene levadura, que es pura. Es la instrucción que el Señor la dejó para su pueblo desde el principio, para nosotras. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es renovar, ¿sí? Renovar los lomos, ceñir los lomos, renovarlos. O también podemos decir, fajarme, nuevamente, fajarme, volverme, ¿sí? Al Señor, pero ya con entendimiento, razonando, pensando, obrando con sano juicio y formando una idea determinada de la realidad. Nuestra vida en la actualidad son el resultado de nuestras malas decisiones. La manera de cambiar nuestras decisiones es por medio de la palabra del Señor. Con la palabra vamos a la segura. Con la palabra vamos caminando seguros como cuando tomamos el GPS y para no perdernos cuando vamos a una determinada dirección. Entonces, buscamos nosotros el GPS y luego ponemos la aplicación y no nos vamos a perder. Con la Biblia sucede lo mismo, nunca nos vamos a perder. Puede ser que momentáneamente nos salgamos del camino, pero lo único que podemos hacer es volver nuevamente, reprogramar la ruta de nuestro GPS, que se llama Biblia, para ver en dónde nos salimos, cuándo nos salimos. Y como dice Proverbios, que este debe estar siempre en nuestro corazón, en nuestra mente, 24:16, porque 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. Volvemos a levantarnos, ¿por qué? Porque volvemos a retomar nuestra carrera, nuestro camino. Así que ciñe los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios. Aquí la palabra sobrio también es muy importante que la analicemos, ¿sí? La palabra sobrio, pues, tiene una infinidad de inciertos. Puede ser también que sea de abstenerse del vino, pero más seguro es ser, aquí lo que está hablando el apóstol Pedro cuando dice, sed sobrio, es vela, sed discreto, sed sobrio, vela. Sobre lo contrario de estar ebrio.
Una persona ebria anda pues sin sentido, va a tientas, va en la oscuridad y cae continuamente. Mientras que una persona sobria es discreta y está alerta a cada situación, velando de noche y de día, como dijo nuestro amado Mesías. Él dijo que bienaventurados son aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, los halle velando. Que los halle aprendiendo su palabra, los halle razonando, pensando y obrando con buen juicio. De cierto os digo, dijo nuestro amado Mesías, que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá él a servirles. Y aunque venga a ir a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallara así, bienaventurados son aquellos siervos. Entonces, ciñe los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia, esta gracia que no la merecemos. Gracia significa que es un don gratuito concedido por Dios a pesar de que ni tú ni yo lo merecemos. Y que nuestro amado Mesías traerá cuando Él pues se ha manifestado. Cuando Él venga, ¿sí? Él pues se ha manifestado, pues ahí Él va trayendo esa gracia inmerecida, donde vamos a ser hallados justos delante de Él. Y la palabra aquí, como dije, gracia, es un favor que nosotros no lo merecemos, es un regalo de Dios. Entonces tenemos siempre nosotros que saber y entender que somos salvos es por la misericordia del Señor. Y que tenemos nosotros esa gracia que el Señor la cual nos regala, ¿sí? Es porque Él nos quiere, nos ama y nos ha dado este regalo que es gratuito. Así que por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Verso 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Aquí Pedro, el apóstol Pedro, les recuerda a estos expatriados de la dispersión, de lo que habían sido antes de confiar en Cristo. Si usted y yo somos una de las expatriadas de la dispersión, entonces este consejo, el cual aquí da el apóstol Pedro a estas comunidades que están expatriados en la dispersión, que están en todo el mundo, también es para usted. Entonces, ¿qué habíamos sido antes? Habíamos sido hijas de desobediencia. Pero ahora, ¿qué debemos hacer? Ahora debemos ser obedientes, como dice aquí el consejo que le da el apóstol Pedro, como hijos obedientes, obedientes a la verdadera salvación, obedientes a saber que la salvación viene es primeramente es un regalo de Dios. La verdadera salvación siempre es el resultado de la obediencia. O sea, usted obedece al Señor, ese es el resultado de la salvación, la obediencia. Usted ama al Señor, se recibe la palabra de Dios. La salvación es gratuita, pero el resultado de la salvación es la obediencia. Una vez que usted ya es salvo, una vez que usted recibe la salvación, entonces su corazón se vuelve humilde a la palabra de Dios y es obediente. Por eso le dice el apóstol que no os conforméis, dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. ¿Por qué? Porque antes también habíamos sido imitadores del mundo, vivíamos en el mundo, conformándonos pues a los deseos de este mundo, según las normas y los placeres del mundo. Y sabemos quién gobierna el mundo. ¿Sí? Las pasiones, los deseos, los lujos, negocios, modas, ¿sí? Negocios fraudulentos. Son los que ofrece el mundo. ¿Sí? Todo deseo ofrece el mundo. Y el que gobierna el mundo, lo conocemos que es el príncipe de las tinieblas. El mundo entero está bajo del maligno y antes nosotras nos conformábamos, ¿sí? Nos conformábamos a sí mismos, según las normas y placeres que ofrecía o que ofrece el mundo. Pero ahora ya no, como dice el apóstol Juan, que me gusta mucho en la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 15, que dice, y me gusta mucho en la versión que la traje, dice, no quieran ustedes ser como los pecadores del mundo, ni tampoco hacer lo que ellos hacen. Quienes lo hacen no aman a Dios el Padre. Las cosas que ofrece la gente del mundo no vienen de Dios,
sino de los pecadores de este mundo. Y estas son las cosas que el mundo nos ofrece. Los malos deseos, lo que está ofreciendo. Los malos deseos, la ambición, el tener todo lo que vamos, lo que vemos, y el orgullo de poseer muchas riquezas. Pero lo malo de este mundo y de todo lo que ofrece está por acabarse. En cambio, el que hace lo que Dios manda vive para siempre. Entonces, aquí el apóstol Pedro nos está diciendo que como hijos obedientes no nos conformemos a estos deseos, ¿sí? A los deseos de la carne, a las riquezas, que no nos conformemos a la ambición, a querer tener mucho, ¿sí? Porque cuando uno tiene muchas cosas, lo primero que aflora es el orgullo, ¿sí? Porque ya una vez que ya tú tienes algo, quiere tener más y más y más. No sean orgullosos, porque todas estas cosas van a acabar, todo va a acabar, pero más el que hace la voluntad del Señor, ese va a permanecer para siempre. Y es muy importante porque ahora que conocemos la verdad, por eso es que el apóstol dice, no os conforméis a los deseos de este mundo, que antes tenía, y cuando habla de antes, era antes, que ahora ya no, sí, ahora conoce la verdad. Entonces, como conoce la verdad, no le obedezcas a los deseos de tu cuerpo, porque el cuerpo siempre quiere, el cuerpo siempre quiere el lujo, la vanidad, sí. Tu mente te lleva a pensar tantas cosas, entonces no te conformes, o sea, ya no vuelvas a ser como antes. Cuando tu mente te diga, haz esto, y tú sabes que esas cosas las hacía antes, entonces lo que estás diciendo aquí el apóstol, no le obedezcas. No le obedezcas a los deseos de tu mente, a los deseos de tu cuerpo. ¿Por qué? Porque ahora sabes que ese no es el camino. Ahora conoces que el camino está en Jesús. Por eso es que dice que debemos poner nuestras miradas en el reino de Dios y su justicia, como dice Colosenses capítulo 3, verso del 1 al 2. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque todas estas cosas, como dice Juan, capítulo 2, 1 Juan capítulo 2, verso 15, en adelante, dice que todas estas cosas van a pasar. Sí, todo lo que ofrece el mundo va a pasar. Está por acabarse, pero más el que hace la voluntad del Señor, ese vive para siempre. Más el que mira a la perfecta voluntad del Padre, ese vive para siempre. ¿Por qué? Porque su mirada está puesta en aquel que lo llamó a ser, diferente, a ser hijo de obediencia, a que no se conformen a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Verso 15, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Verso 16, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Entonces, ¿qué significa la palabra santidad? La palabra santo, ¿sí? Significa apartado, consagrado para el uso exclusivo de Dios. O sea, yo soy separada, usted es separada, es separada, es apartada, es para el uso exclusivo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Sí? Él dice que Él es un Dios celoso y no comparte su gloria con nadie. Entonces, ser santo significa apartado y consagrado exclusivamente para el Señor. También ser santo significa imitar la esencia de la santidad y carácter de Dios. Yo soy para Dios, yo vivo en Dios, entonces yo soy como Él. ¿Sí? Entonces, yo imito la esencia de la santidad y el carácter de Dios. Ya no soy esa mujer que era antes, ¿sí? Esa mujer desobediente. Ahora vivo en obediencia. Y ser santo significa luchar contra todo aquello que nos impide vivir a su imagen. Todo aquello, desechándolo. Hay que desechar todo aquello que nos impide vivir a la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque la santidad comienza, ¿sí? Por dentro, por nuestros pensamientos, por nuestras actitudes. Ahí comienza la santidad, viviendo los valores y las motivaciones que el Padre nos enseña a través de su palabra, que son las cosas más profundas que están en nuestro corazón. Porque de la abundancia del corazón es que salen todas las cosas. De la abundancia del corazón salen todo lo que hay
¿sí? En nuestro corazón. Si es bueno, sale lo bueno, pero si es malo lo que hay en nuestro corazón, salen las cosas malas. Y eso solamente lo puede ver Dios, porque Dios es el único que ve el corazón. Solo no podemos ver mi corazón. Yo no puedo ver el corazón de mi esposo, por ejemplo, ni el corazón de mis hijos. El que lo conoce y lo ve es Dios. Pero nosotros, ¿qué vemos? Vemos el resultado del día que va pasando, de la hora que va pasando, de los minutos que van pasando, de los segundos que van pasando. Y ahí es que nosotros testificamos y podemos decir, esta hija es una hija de Dios. Dios me ha regalado una sierva suya, o mi esposo es un siervo de Dios porque sus actitudes, su carácter, su forma de ser, es como de Dios. El testimonio, por eso que dice el Señor que por vuestros frutos somos conocidos, pero Dios conoce en su corazón de lo que hay en lo profundo, lo que hay allí y que va saliendo día tras día. Entonces, todo lo que tenemos dentro afecta lo de afuera, afecta cómo nos comportamos, afecta también nuestra fe y también afecta nuestra esperanza, porque una vez que no, ya no tenemos la esencia del carácter de Dios, ¿sí? No vivimos en santidad, vivimos renegando de todos, vivimos amargadas, vivimos tristes, vivimos sufriendo, pero cuando tenemos, ¿sí? Cuando imitamos la esencia y el carácter, la esencia de la santidad y el carácter de Dios, vivimos en esperanza y nuestra fe va creciendo continuamente. ¿Por qué? Porque tenemos puesta nuestra mirada en el reino de Dios y sabemos que Dios es justo y sabemos que Dios es bueno y sabemos que Dios es misericordioso y que en su misericordia nos va a conceder el que estemos siempre bien, y no solamente nosotras, sino que nuestros hijos, nuestra familia, nuestros esposos, bueno, todos aquellas personas que Dios ha puesto en nuestro camino. Entonces, ser santo significa cultivar todo aquello que produzca su imagen en nosotros. Ser santo es estar enfocada en vivir una vida de rectitud y gozo en el Señor, ya que de nada vale el conocimiento, puede que usted conozca mucho de Dios, muchísimo de Dios, y si no lo pone por obra, de nada sirve. Si no somos capaces de someternos a la responsabilidad que trae dicho conocimiento, no sirve de nada. Entonces la cualidad de ser santo solo se aplica a hombres y a mujeres que saben, que quieren, que anhelan, que desean negarse a sí mismos y vivir para Dios. La mujer que está completamente de acuerdo con Dios es una mujer santa. La que dice, Señor, tu palabra es verdad. Señor, es verdad lo que tú dices aquí. Señor, es cierto, Padre. Esa es una mujer santa. La mujer santa busca la mansedumbre, la paciencia, la benignidad y la bondad, y también busca el dominar su lengua. Porque una vez que conocemos esta palabra, entonces nuestra lengua se acalla. Ya no le damos rienda suelta a él, sino que la domamos, le ponemos control. Y es bienaventurado el hombre que tiene dominio, dice la palabra, en este instrumento tan pequeñito, en este órgano tan pequeñito que tenemos en nuestro cuerpo. La mujer sabia, la mujer santa es una mujer que se niega a sí misma, que da su vida por los demás, sin esperar nada a cambio, porque la facultad que tenemos nosotros las mujeres es siempre de querer recibir y no dar. No solamente las mujeres, todo ser humano. ¿Por qué? Porque hay mucho egoísmo en nuestro corazón. La mujer santa es una mujer dadivosa, bondadosa, que se esfuerza por cumplir la regla de oro de vivir en santidad. Esa es la mujer sabia, esa es la mujer santa, la que busca vivir la palabra de Dios, la que busca someterse a la palabra del Señor. Aunque esto le implique muchos sacrificios, porque sabemos que no es fácil este camino. Pero sin embargo, la mujer sabia, aunque esto le implique mucho sacrificio, ella lo hace. ¿Por qué? Porque entiende que vale la pena. Vale la pena. ¿Por qué? Porque su vida, la vida de su esposo, la vida de sus hijos, la vida de su familia, está en las manos de Dios. Entonces, paga el precio. Paga el precio porque sabe que su familia está segura. Y no importan las luchas o pruebas que tenga en el camino,
sino que ella sigue adelante. Esto es una mujer sabia. Por eso el apóstol dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Antes vivíamos en la ignorancia, pero ahora no. Ahora a nuestros ojos han sido abiertos a la verdad, sino aquel que os llamó os es santo. Sed también vosotros imitadores de él, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo, dice el Señor. Verso 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Aquí la frase sin acepción de persona significa que Dios juzga con imparcialidad, sin favoritismo, la obra de cada uno. Él no tiene hijos predilectos. Dios no tiene hijos preferidos, ni mimados. Por ello, juzgará con justicia, equitativamente, la vida y obra de cada uno conforme a sus hechos. Por eso, aquí Pedro le dice, porque si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas, Él no hace ninguna acepción de personas. Jesús dijo, yo les digo que el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda obra ociosa que hayan pronunciado. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 12, verso 36. Todos daremos cuenta, todo, de las cosas que hicimos, de las cosas que hablamos, ¿sí? De todo vamos a darle cuenta al Señor. Él nos va a juzgar a todos por igual, sin hacer acepción de personas. Y esto es muy importante meditarlo y pensarlo, porque si pensamos en esto a conciencia, el hecho de que Dios vaya a juzgarnos debería impulsarnos a ser santas, a vivir una vida en santidad, ¿sí? Entonces esto debería a nosotras impulsarnos a ser sensatas y a prestar más atención al tipo de vida que estamos viviendo, porque vamos a ser juzgados, porque todos vamos a ser juzgados. La obra de cada uno, dice, vamos a ser juzgados. Cada uno dará cuenta por sus actos. Y continúa diciendo el apóstol que conducíos. Ahora, ¿qué significa la palabra, qué quiere decir la palabra conducir? La palabra conducir viene del Strong 39.0, como también del Strong 33 y 47.62, perdón, que es voltear, regresar, ¿sí? Ocuparse, permanecer, vivir, conducirse, en el sentido de conducta. Aquí se está refiriendo en el sentido, dice, de conducta, que estar, vivir, volcar y volver. Conducidos, o sea, vuélvete, regresa, ocúpate, permanece en vivir una vida santa, una vida entregada al Señor sabiendo que algún día vas a tener que ser juzgado, ser juzgada. Y esto que el Señor nos dice conducidos, ¿sí? Nos está también hablando que cuando nos dice que debemos voltear nuestra mirada, que debemos regresar a ocuparnos en lo que Él nos está enseñando y permanecer firme ahí y vivir, es porque los hijos de Dios son representados aquí como residentes. O sea, nosotros no somos, este mundo no es nuestro lugar para vivir eternamente y para siempre, ¿no? Aquí nosotros somos temporales, somos residentes, nada más somos residentes. Nuestro hogar no está aquí. Solo estamos aquí por un corto tiempo, qué sé yo, para muchos, incluso meses, pequeños, pocos años. Otros un poquito más, llegan 40, 50, 80, 90. Pero ¿para qué el Señor extiende a unos un poquito más los años de vida? Es para que nos preparemos. Si usted tiene más añitos, recuerde que es para que nos preparemos para retornar a nuestro hogar, a nuestro verdadero hogar. Por eso dice conducíos. Conducíos significa regresa. Regresa, ocúpate en lo que sí vale la pena. Ocúpate en lo que es para vida eterna. No estés mirando las cosas que ofrece el mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Esas cosas no proceden de Dios.
y el mundo está pronto por acabarse. Pero los que ponen la mirada del Señor dice que esos van a permanecer para siempre. Y esto me impacta mucho porque en Hebreos capítulo 11, del verso del 13 al 16, donde vemos que a nuestros antepasados, y no solamente vemos a nuestros antepasados de la Biblia, sino que aún nuestros abuelos, por ejemplo, nuestros abuelos, muchos vuestros padres, hermanos, ya han partido con el Señor, ya han partido de este mundo. Entonces dice aquí en Hebreos 11:13, dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque eso es lo que somos. Somos extranjeros, somos peregrinos, porque esta no es nuestra patria. Verso 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Verso 15, que si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Verso 16, pero anhelaban una mejor. Esto es la celestial. Y este también es nuestro sentir en cada una de nosotras. Anhelamos regresar. Anhelamos, anhelamos ir a nuestra patria celestial. Ahí regresamos, que queremos. Es el sueño de todos nosotros, que tenemos, que entendemos. Incluso hasta las personas que no entienden esta palabra, que no entienden estos dichos de la boca del Señor, quieren regresar al cielo, quieren regresar a la patria celestial. Y continúa diciendo el versículo, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y eso es maravilloso saber y eso nos debe a nosotras, nos debe fortalecer y animar a seguir adelante, buscando esa santidad, la cual el Señor nos manda, dejando las cosas del mundo y volvernos a Dios, así concientizar de que en cualquier momento el Señor pues nos va a llamar. Nos va a llamar y vamos a tener que partir, ¿sí? Pero cuando partamos, vamos a ir con la esperanza de saber que el Señor, pues, el Señor cuando nos juzgue, nos va a juzgar en su misericordia. ¿Por qué? Porque hemos apelado a su misericordia. Hemos apelado a su amor. No hemos apelado a nuestra justicia. No hemos apelado a nuestras obras. Hemos apelado es a la obra del Señor, a la obra salvadora, a la redención del Señor. Hemos clamado a Él y hemos puesto nuestra esperanza en Él. Y esa esperanza está escrita que no avergüenza. Entonces, el Señor para aquellos les tiene preparada una ciudad. Entonces dice aquí el apóstol Pedro, conducíos en temor, pero en ese temor de espanto, en ese temor de miedo, no, porque también la palabra temor, que también la busqué ahí en el hebreo, viene también del Strong 54, 01, ¿sí? Que significa respeto. Me impactó mucho respeto. O sea, este temor significa respeto, ser respetuosa, temer, temor, ese temor santo de no quererle fallar a Dios, ese temor de herir su corazón, ese respeto de saber que Él es todopoderoso, el Dios que hizo los cielos y la tierra y que es tan bueno contigo. Entonces, con esa admiración, con ese respeto, con esa adoración, lo miras a Él. Entonces, nuestras vidas deben ser vividas con ese santo temor, con esa santa reverencia y adoración hacia nuestro Padre Celestial, como también lo podemos ver en el libro de Hechos, cuando los hermanos, ahí los hermanos de la comunidad, dice que compartían todas las cosas, viviendo en paz. ¿Y por qué ellos vivían en paz y compartían todas las cosas? Porque tenían temor en el Señor. Y esto lo vamos a ver. Esto está en Hechos 9, capítulo 9, verso 31, que dice, entonces las iglesias, o sea, los hermanos todos, tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Y esto es lo que a nosotros nos debe, o sea, este debe ser el temor que debemos tener con el Padre, ¿sí? El temor es el temor santo, es el temor de respeto. Y estaba escuchando yo un testimonio o una anécdota de dos jóvenes que estaban a punto de cometer un crimen, ¿sí? Entonces uno dijo, no voy a hacerlo por lo que papás me haría, yo no voy a hacerlo, no voy a causar, no voy a hacer eso porque si no mi papá me mata. Porque muchas veces
Muchas veces no queremos hacer algo por el temor del castigo, por el temor de lo que nos va a pasar, nos van a hacer. Por eso no queremos a veces hacer algo malo, ¿sí? Pero ese no debe ser el punto, ¿sí? El punto debe ser otro. Y el segundo hermano dijo, no voy a hacerlo por lo que le haría a mi papá. Y a mí me tocó mucho el corazón, de verdad, porque al reflexionar este, este, ¿cómo se llama? Este testimonio, ¿sí? Al reflexionarlo, llegó a mi corazón. ¿Por qué? Porque ese debe ser nuestro sentido. Yo no quiero hacer algo porque no quiero lastimar el corazón de mi papá. No quiero herir a mi papá. Debemos conducirnos siempre a no querer herir a nuestro Padre, que ha sido tan bueno con nosotros, que es tan bueno con nosotros y que será tan bueno con nosotros. Porque cuando hacemos algo malo, cuando pecamos, cuando fallamos, nuestro pecado, nuestra maldad va directamente a nuestro Padre y golpea el corazón del Padre, antes que la persona que estamos lastimando. O sea, yo tengo que pensar que si quiero, o sea, voy a lastimar a la persona, antes de lastimarla, ay, yo lastimo el corazón de mi Padre amado que me ama con amor eterno. Entonces tengo que pensar en lo que estoy haciendo. Mi maldad, mi pecado, va a afectar a alguien, va a herir a alguien. Y ese alguien primeramente es Dios. Y esta reflexión me gustó mucho porque eso debemos hacer nosotros. Siempre vivir en el temor del Señor, en ese temor respetuoso, en ese temor reverente, en ese temor de búsqueda de su presencia y no querer hacer algo malo para no lastimar el corazón del Padre. Dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces, peregrinación significa extranjero o extraño. Vivimos en un país en el cual somos extranjeros, somos extraños porque no es nuestro país. Nosotros no somos de este mundo, como dijo nuestro amado Mesías en su oración ahí en Juan 17. No somos de este mundo, no somos de este mundo. Nosotros aquí somos pasajeros, somos peregrinos, nada más. Continuamos con el versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Es muy importante recordar que el apóstol Pedro nos exhorta, comenzando con el versículo 14, que dice primeramente, dice, no os conforméis, dice a los deseos de la carne. Y luego en el verso 15 dice, y que busquemos primeramente la santidad de Dios. Busquemos vivir como el Señor. Porque si nosotros no vivimos como el Señor, entonces nunca vamos a ver, nunca vamos a ver al Señor. Nunca vamos a ver a Yeshua. Y aquí en el verso 18 dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Tremendo. Fuiste rescatado o fuimos rescatados de una vana manera de vivir, una vida sin sentido, una vida sin propósito, una vida sin objetivo, que heredamos de nuestros padres. Y no podemos culpar a nuestros padres, porque ellos también recibieron el mismo manual de vida de generaciones. Una vida fuera de Dios, sin esperanza, sin propósito, pensando siempre en ir contracorriente, luchando con sus propias fuerzas, dejando a sus hijos ese mismo legado. Porque eso es lo que hacen los padres que no conocen del Señor. Esos padres que luchan y piensan que están en lo correcto, porque a sus hijos le dejan un título, porque a sus hijos le dejan una carrera, porque a sus hijos le dejan bienes. Ellos pensando, y ahí trabajan duro de noche y de día, quieren esforzarse lo más que puedan por dejarle algo a sus hijos, pensando siempre ir contra sus propias incluso fuerzas, luchando cada día más. Es por esta razón que Pedro les recuerda a estos expatriados de la dispersión que están ¿dónde? Que están en el Ponto, que están en Galacia, que están en Capadocia, que están en Asia, en Bitinia, que están en México, que están en Argentina, que están en Ecuador, que están en Chile, que están en Colombia, que están en Perú, que están en Brasil.
que están en Chile, les recuerda, ¿sí? Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o como plata. Verso 19. Y me impacta mucho también, antes de eso, el verso, por ejemplo, yo lo traje aquí también de otra versión que me gusta mucho, antes de ir al verso 19. Dice, en esta versión que traje, dice, Dios los rescató a ustedes de la vida sin sentido que llevaban antes, así vivían sus antepasados. Y ellos les enseñaron a ustedes a vivir de la misma manera. Pero ustedes saben muy bien que el precio de su libertad no fue pagado con algo pasajero como el dinero. Entonces, esto es muy importante lo que aquí el apóstol Pedro le dice a estos expatriados. Dios a usted los rescató, ¿sí? De una vida sin sentido que llevaban antes. Y esa vida sin sentido que llevaban antes la vivían sus antepasados, la vivían sus padres, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos la heredaron de sus antepasados también. Pero ahora ustedes fueron comprados a un precio. Y no dice con oro y con plata, verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es decir, nadie mejor que el apóstol Pedro, aquí podemos ver, que vivió con Jesús durante 3 años, pudo testificar que era sin mancha y sin cordero, sin mancha y sin defecto, que Jesús no tenía ninguna contaminación. Él era absolutamente puro, no tenía pecado. Así que tomemos en absoluta legitimidad el testimonio del apóstol Pedro, porque él estaba en una posición mejor para juzgar la persona de Jesús que muchos autores contemporáneos que describen a Jesús simplemente como un hombre pecador. La mayoría de los autores de nuestro tiempo escriben esta blasfemia para ganar dinero, mientras que el apóstol Pedro no estaba en esa condición. Mientras que el apóstol Pedro estaba implicado él no estaba implicado en una actividad comercial. Todo lo que obtuvo por dar testimonio de Cristo fue el sufrimiento y finalmente él pues muere clavado en una cruz. Todo lo que él obtuvo fue el dolor. Todo lo que él obtuvo fue el sufrimiento, pero en medio del sufrimiento también obtuvo el gozo, la felicidad de saber que él entregaba su vida con esa esperanza de saber que para él vendría una eternidad con Jesús. Y esa debe ser también nuestra esperanza. Y esta declaración es muy hermosa la que dice aquí el apóstol. Sino con la sangre preciosa fuiste comprada, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él dijo que no habíamos sido redimidos con cosas corruptibles. ¿Sí? Esta fue una declaración objetiva de nuestra redención. Esta fue la obra que Dios llevó a cabo por usted y por mí. Es decir, cada vez que querramos vivir, ¿sí? Como antes, recordemos que ya fuimos comprados. ¿Sí? Fuimos comprados, ¿con qué precio? Con precio de sangre. Fuimos comprados. Así que esta carta también ha sido escrita para nosotras. ¿Por qué? Porque a nosotras también el Señor nos compró. Si estamos aquí es porque el Señor ya pagó el precio. Si estamos aquí entendiendo esta palabra, porque el Señor ya nos redimió con su sangre preciosa. Y no con oro, ni con cosas temporales, sino con su sangre, no con plata, sino con su sangre preciosa. ¿Para qué? Para que recordemos siempre que fuimos compradas y que ya no nos pertenecemos a nosotras mismas. Ya no podemos decir mi vida porque siempre decimos mi vida. Ya no podemos decir mi vida. Ahora mi vida le pertenece al Señor. Ahora soy la esclava del Señor. Y qué maravilloso es decir soy la esclava del Señor. Porque el apóstol Juan, no, perdón, Juan el Bautista dijo que él no era digno ni siquiera de desatar la correa del calzado de nuestro Señor Jesús. Y sabemos que Juan era un profeta, el último profeta. Y si Juan, siendo profeta, no era digno de desatar la correa del calzado de Jesús, cuanto menos, cuanto más nosotros. Entonces, ser esclava del Señor es un regalo inmerecido.
Así que somos deudoras del Señor. Somos deudor de alguien que pagó un precio por un rescate, para que ya no sigamos viviendo como antes, sabiendo que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Verso 20. Ya destinada desde antes la fundación del mundo, pero manifestada en los tiempos postreros. Ya estaba manifestado desde antes la fundación del mundo, para los tiempos postreros. Esto es algo que Dios había decidido hacer desde antes de crear el mundo. Expresándolo con mayor claridad, podemos decir que la cruz de Jesús no fue una ambulancia enviada urgentemente al lugar de un accidente, no. Jesús fue el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Mucho antes de recibir la ley en el monte Sinaí, ya Dios tenía preparado un cordero sin mancha y sin defecto. Por eso fue que le dijo a Moisés que tenían que sacrificar un cordero sin defecto. ¿Por qué? Porque ese cordero estaba ilustrando, simbolizando cómo iba pues a morir nuestro amado Mesías, cómo iba a ser entregado, cómo iba a derramar su sangre por nosotros. Entonces, recordemos que la primera Pascua la celebraron los israelitas, ¿dónde? La celebraron en Egipto, cuando salieron de Egipto, ahí celebraron la primera Pascua, saliendo de Egipto. Y ahí por primera vez ellos sacrificaron el cordero, un cordero sin defecto. Y después en el desierto fue que recibieron la ley y los mandamientos. Es decir, Dios sabía tanto que ellos como nosotras, usted, yo, mis hijos, sus hijos, nuestras generaciones, necesitaríamos personalmente un Salvador. Por eso vino nuestro Señor, nuestro amado Mesías, a este mundo. Como dice Juan 3:16, y en esta versión me gusta mucho, porque es un lenguaje muy entendido, de este versículo Juan 3:16 que dice, Dios amó tanto a la gente de este mundo, que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Dios amó tanto que dio a su único hijo, para que todo aquel que en él crea no muera, sino que tenga vida eterna. Gloria a Dios, qué maravilloso, qué maravilloso. Verso 21. Y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Verso 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Necesitamos ser purificados por la palabra para que nuestro amor no sea fingido, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad. Porque si somos purificados por medio de la Escritura, nuestro concepto de amor, si no somos, nuestro concepto de amor está equivocado, está tergiversado. ¿Por qué? Porque el concepto de amor que tenemos es muy distinto a lo que dice la Escritura. Entonces, si nuestro amor es distinto, entonces necesitamos aprender lo que es amar. Nosotros no sabemos amar. Nosotros no sabemos amar. Dios nos dice de una manera práctica, específica, lo que significa amar. Pero la gente incircuncisa, la gente es que están bajo el gobierno de este mundo, se escudan bajo la bandera del amor y dicen una cantidad de cosas. Y eso es terrible, cantidad de aberraciones. Hay varias iglesias, incluso, ¿sí? Iglesias de homosexuales. Eso lo vemos en Estados Unidos, en algunos países del mundo. Hay iglesias, ¿sí? Que son iglesias donde van todas estas personas, de puros homosexuales, lesbianas. Y es tremendo porque no solamente sucede en el cristianismo, ¿sí? Sino que también dentro del judaísmo, unas perversiones terribles que se dicen bajo la bandera del amor. No, Dios es amor. Dios es amor y no importa si son del mismo sexo. Lo importante es que nos amamos.
Lo importante es que el amor es nada más el amor. Dios es amor. Ahí se agarran de estos versículos de primera de Juan capítulo 4, verso 8, donde dice que Dios es amor, y primera de Corintios 13:3, que de los tres, el amor, la fe, la esperanza y el amor, el más importante es el amor. El amor es lo más importante. Entonces, esto es terrible. Esto es terrible. Por eso es que dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Debemos ser purificados por la verdad. Y una vez que somos purificados por la verdad, entonces nuestro amor no va a ser fingido, porque la mayoría de las personas en que amamos nosotros, amamos fingidamente. Amamos fingidamente, no amamos con ese amor que nos manda el Señor, que amemos, entreguemos un amor no fingido. La mayoría de las veces, o la mayoría de las personas aman, sí, de forma fingida, son superficiales. ¿Por qué? Porque a la hora de la prueba, sí, a la hora de la verdad, no nos damos cuenta de que nos han predicado de Jesús y que el amor de Jesús sobrepasa todo entendimiento, que el amor de Jesús nunca deja de ser, que Jesús es amor, sí. Nos olvidamos. Entonces, ¿qué pasa cuando nos olvidamos? Nos enojamos, nos volvemos orgullosas, no perdonamos, se nos va la paciencia. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que el amor todo lo soporta. El amor de Jesús todo lo soporta. Entonces, si esto sucede es porque no hemos sido purificadas en la verdad. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿cómo se puede purificar nuestro amor? Bueno, nuestro amor se puede purificar con la obediencia a la palabra. Como dice el Salmo 119:9. ¿Cómo un joven puede mantenerse puro? La respuesta es obedeciendo tu palabra. Entonces, ¿qué es la palabra? ¿Qué es la palabra? ¿O qué es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. Lo que Jesús dijo en Juan 17, tu palabra es verdad, la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hacen los mandamientos? ¿Qué es lo que hacen los estatutos? ¿Qué es lo que hace entonces la enseñanza de Dios? Es purificarnos. Eso es lo que hace la enseñanza de Dios. La palabra de Dios nos purifica. Los mandamientos nos purifican. Estos buenos consejos nos purifican. ¿Por qué? Porque por medio de la sangre, por medio de la sangre de nuestro amado Mesías, nuestros pecados son perdonados. Recordemos que Él pagó el precio por nosotros. Pero luego es la palabra de Dios la que nos purifica. Es la palabra de Dios, sus mandamientos, sus enseñanzas, la que nos van purificando. Jesús le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo. ¿Se acuerdan? Sí. Y nacer, cuando le dijo que nacer de nuevo significaba nacer del agua y del espíritu. El nacimiento del espíritu, eso es un milagro que puede suceder en un momento a otro. O sea, nacemos, en el momento que recibimos a Jesús, en el momento que le entregamos nuestra vida, y le decimos, Señor, reconozco que soy pecador, yo me arrepiento de mi pecado, ahora te entrego mi vida, perdóname. En ese momento surge el nacimiento del espíritu. Pero después que surge el nacimiento del espíritu, sí, necesitamos ser purificados. De la verdad, ¿por qué? Porque cuando te arrepientes, sí, cuando le pides perdón a Dios, cuando reconoces tu pecado, tu maldad, entonces rápidamente esa factura, ese pecado, esos pecados ya son perdonados. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros. Jesús murió, derramó su sangre por nosotros. Pero una vez que ya somos perdonadas, una vez que somos perdonadas, necesitamos ser purificadas. Y somos purificadas es por la verdad, que es la palabra. Y esto lo podemos ver en Ezequiel capítulo 36, verso 25 al 27, que dice, cuando el Señor, y aquí podemos también entender, podemos entender lo que le dijo nuestro amado Mesías a Nicodemo, porque Nicodemo no entendía cómo cómo era posible nacer de nuevo, no entendía Nicodemo. Entonces, ¿qué le dice aquí? ¿Qué nos dice a través de Ezequiel el Señor? Ezequiel 36, verso 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Verso 26, y os daré un corazón nuevo,
Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos. Ya una vez que recibimos al Señor en nuestro corazón, el Espíritu viene a nosotros, entonces ahí es cuando vienen estos mandamientos a nosotros, vienen estos estatutos. Y el Señor los pone en nuestra mente y nuestro corazón es para que andemos en ellos, para que guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Nos pone en nuestra mente, en nuestro corazón, lo guardamos y caminamos todos los días de ahí en adelante de nuestras vidas, en los caminos del Señor, en sus mandamientos, en sus preceptos. Entonces, aquí en esto consiste la purificación. En esto consiste la purificación, en que somos lavados, somos limpiados, somos quitados ese corazón de piedra, nos puso un corazón de carne y su palabra fluye en nuestra mente. Y una vez conseguida la salvación, necesitamos la instrucción, por eso que necesitamos ser instruidos, ¿sí? Necesitamos la educación de Dios, aprender a vivir y a reaprender a vivir. Nuestra mente para el amor fraternal no vive. Hay que reaprender, hay que volver, hay que aprender, hay que leer nuevamente la palabra del Señor, ¿sí? Y qué bueno es que ahora tenemos grupos donde estamos leyendo la Biblia, ¿sí? Una vez, todos los días, ¿sí? Tenemos el desafío de leer la Biblia por capítulos en un año. Tenemos el desafío aquí en las Mujeres de Oración, donde lo estamos leyendo, también con la comunidad y con la hermana Estefan y su esposo, y la hermana Patricia. Entonces, estas son oportunidades que el Señor nos da, para que no perdamos estas oportunidades, si no las perdamos, sino que estudiemos, sigamos leyendo la palabra, sigamos estudiando. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Necesitamos ser purificadas, necesitamos ser limpiadas. Y lo único que nos puede limpiar, purificar, lavar, es la palabra del Señor. Es a través de la palabra del Señor. Ya somos perdonadas porque hemos creído, nos hemos arrepentido, pero ahora necesitamos ser instruidas en la palabra del Señor. Necesitamos ser capacitadas en la palabra del Señor. ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos ser instruidas? ¿Cómo podemos ser capacitadas? Leyendo su palabra, estudiando. ¿Cómo podemos crecer en fe? Ahí, leyéndola de día y de noche. Porque la fe viene por el oír y el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces somos llamadas a estudiar la palabra y a leerla con humildad, ¿sí? En dependencia absoluta de quien la inspiró, con el fin de que podamos sacar la verdad de ella y no caigamos en la trampa de añadir nuestra opinión o nuestro punto de partida, porque en verdad eso es lo que muchas personas o nosotros también lo hacíamos antes. Yo creo que el Señor dice esto. El Señor dice así. Cuando no leemos, ponemos nuestra opinión. Cuando damos nuestra opinión, tenemos que leer la palabra de Dios y pedirle al Señor que nos dé discernimiento, que nos dé entendimiento, ¿sí? Y de esta manera poder seguir siendo capacitados en la palabra del Señor. En Mateo 12:31 dice, por tanto os digo, dijo nuestro amado Mesías, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Verso 32, y cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado en este siglo ni en el venidero. Entonces, hay muchas personas que comienzan a dar su propia opinión en la palabra del Señor. Y no, casi no, que la palabra que la escribió, que esto no es verdad, y por ahí medio la leen y le dan la interpretación que ellos quieren y blasfeman el nombre del Señor. Y el Señor dice en su palabra, ¿sí? Que toda blasfemia al hombre le será perdonada, pero menos si la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque es ir contra la palabra de Dios, ir contra Dios mismo, ¿sí? Contra Dios mismo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando leamos la palabra del Señor. Tenemos que pedir al Señor que nos dé sabiduría. Y que es más, el Señor dice en su palabra que el que esté falto de sabiduría, pídasela a Dios, que Dios se la dará. Pidámosle sabiduría para leerla y con una dependencia total en Él, ¿sí? Porque la inspiró. Fue el Señor que la inspiró. Y como Él la inspiró, vamos a leerla con discernimiento, guiadas por su espíritu y no añadir opiniones o punto de vista. No, tenemos que ser muy cuidadosas
en cuando leamos la palabra del Señor y cuando nos expresemos de parte del Señor. Que sea siempre lo que está escrito, que sea siempre lo que dice el Señor. Pero hay muchas personas que se levantan contra la palabra del Señor y hablan cosas terribles, ¿sí? Entonces, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros extrañablemente de puro corazón. Y por aquí vamos ya terminando. Verso 23, siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive para siempre. No somos renacidos de simiente corruptible, como aquí nos dice el apóstol Pedro. No somos renacidos de personas que nos llegan a enseñar, y bueno, y por eso ya hemos nacido de nuevo. No es un nacimiento humano tampoco, sino de simiente incorruptible por la palabra. Nacemos por la palabra, que vive y permanece para siempre. También Juan, en 1 Juan capítulo 1, verso 12, dijo, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ustedes son renacidos por la voluntad de Dios. No son renacidos de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Verso 24. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae. Verso 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Así que no pensemos que en nosotras hay algo de valor que podamos ofrecerle al Señor. Dice que toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. Sí, como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Así que no podemos ofrecerle nada a Dios, porque toda la gloria de la humanidad es como la frágil flor del campo. En otras palabras, nosotros somos como la hierba. Hoy día somos hermosas, lindas, jovencitas, como traje aquí en esta imagen. Así son las flores, hermosas, lindas. ¿Sí? Son tan atractivas, se ven verdes, sus hojas muy verdes. Lo mismo cuando uno es joven, hermosa, linda, bella. Y luego, ¿qué sucede? Pasa el tiempo, nos volvemos pasando el tiempo y el tiempo nos marchita totalmente, como las flores. Pasan los días y las flores se van marchitando. Entonces nos marchitamos como las flores. Toda la gloria del hombre es como la flor frágil. En otras palabras, nosotros somos como una hierba fresca, verde, atractiva, ¿sí? Pero endeble, que contemplamos a veces, que en otras épocas del año se seca y muere. Y finalmente, por hoy, y por siempre, las generaciones van pasando y son como flores del campo. Generaciones van, generaciones vienen y son como las flores del campo, como la hierba del campo. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Recordemos que en todo el mundo, en el cual todo es transitorio y perecedero, la palabra del Señor está escrito que permanece para siempre. La palabra del Señor permanece para siempre. Y en esto concluimos este estudio. ¿Sí? Concluimos este estudio del capítulo 1 de la primera carta del apóstol Pedro. Así que, amadas hermanas, les animo a leer el capítulo 2 de esta primera carta donde nos sigue hablando el apóstol Pedro, el apóstol que es conocido, el apóstol de la esperanza. Esta carta también tiene el tema de la esperanza, para estar mejor informada con los temas que estudiaremos en nuestros próximos encuentros, porque toda la carta, esos 5 capítulos, hablan sobre la esperanza. Así que con esto concluimos que hemos aprendido en todo este capítulo, ¿sí? Primero, pues, aquí hemos aprendido que fuimos elegidas. ¿Para qué fuimos elegidas? Elegidas por Dios para obedecer. Fuimos elegidas ante la fundación del mundo para obedecer.
para obedecer la palabra de Dios que nos ha sido implantada en nuestro corazón. ¿Por qué fue implantada la palabra de Dios en nuestro corazón? Porque el Señor nos lavó. ¿Nos lavó con qué? Nos lavó con la preciosa sangre de nuestro amado Mesías, que nos perdonó, nos limpió, nos lavó. ¿Para qué? Para que seamos renacidas para una esperanza viva. Renacidas para una esperanza viva. Por medio de la resurrección de nuestro amado Mesías, porque Él resucitó. Y cuando resucitamos es para recibir una herencia incontaminada, una herencia que no vamos a perder nunca, ¿sí? Entonces, somos guardadas por el poder de Dios. Aprendimos que somos guardadas por el poder de Dios. Que cualquier aflicción que estemos pasando, que estemos viviendo, sea personal, sea con nuestros hijos, sea económico, sea de salud, recordemos que somos guardadas por el poder de Dios. Nadie nos puede hacer daño. Y si algo tiene que suceder, sucede porque está dentro de los planes de Dios. Y los planes de Dios son buenos, son agradables y son perfectos, cualquiera que sea, cualquiera que sea. Si la voluntad del Señor es que pase algo que nosotras no querramos, tampoco es para mal, es para bien. Porque nuestra fe y nuestra esperanza está anclada en que somos guardadas por el pueblo de Dios. Y junto a nosotros, nuestros hijos, nuestro esposo, nuestros padres, nuestros hermanos, guardados en la palabra, guardados por el poder de Dios, guardados en el hueco de la mano de Dios, guardados con su presencia. Así que nadie nos puede hacer daño. También aprendimos que si es necesario, tenemos que ser afligidos en diversas pruebas, si es necesario. Y gloria a Dios por las pruebas, porque al final daremos gracias al Señor cuando estemos en su presencia de haberlas padecido. Y si no padecimos, vamos a decirle, Señor, ¿por qué no fui valiente en padecer? ¿Por qué no fui valiente, Señor, en sufrir pacíficamente, humildemente, la prueba que se me puso? ¿O por qué no me diste más pruebas, Señor? Porque las pruebas traen gloria. Aquí en la tierra es dolor, lágrimas, sufrimiento, pero por un poco de tiempo, porque después estaremos con Él en los cielos gozándonos y disfrutando de lo que el Señor tiene para los vencedores. También aprendimos que nuestra fe tiene que ser aprobada como se prueba el oro. Cualquier prueba que usted esté viviendo, recuerde que es necesario. Es necesario. Y es para la edificación de nuestro espíritu, para crecer más en fe, para conocer más a nuestro amado Jesús. También aprendimos que somos llamadas a vivir una vida de santidad, en santidad. Somos llamadas a poner por obra la palabra del Señor, porque solamente la palabra de Dios nos lleva a vivir en santidad. Solamente la palabra de Dios, su instrucción, sus mandamientos, sus estatutos nos llevan a vivir en santidad, porque para eso fue escrito, ¿sí? Para ser santificadas por la palabra del Señor. También aprendimos que Dios juzga con imparcialidad, sin favoritismo, y que la obra de cada uno, conforme a sus hechos, serán juzgados. Así que tenemos que buscar a vivir conforme el Señor manda, porque vamos a entender de ahora en adelante que cuando estemos en la presencia del Señor, daremos cuenta de todo lo que hemos hecho y también dejamos de hacer. Y por último, también aprendimos que necesitamos ser purificadas por medio de la palabra para que nuestro amor no sea fingido. Solamente la palabra del Señor nos va a enseñar cómo amar de verdad. ¿Sí? Cómo amar de verdad. Así que esta carta es conocida como la carta de la esperanza. ¿La esperanza en qué? En que fuimos elegidas. Y aquí quedan unas preguntas, vean para que usted las medite, estas preguntas, y estas preguntas están basadas en este estudio. ¿Es la palabra de Dios tu única autoridad y punto de referencia? Meditemos en esta pregunta. Meditémosla y analicémosla en nuestro corazón. La palabra del Señor es mi única autoridad. Él me dirige. La palabra del Señor es la que me direcciona. Otra pregunta. ¿O son tus opiniones y puntos de vista los que gobiernan tus decisiones? ¿Es lo que yo creo? ¿Lo que yo pienso? ¿Qué está gobernando mi vida? ¿Qué gobierna mis decisiones?
¿O es la palabra del Señor? Otra pregunta. ¿Prestas atención a las enseñanzas que recibes? ¿O no le prestas atención? Y la última pregunta, la antepenúltima. ¿Confirmas que proviene de la palabra de Dios? Porque esto es muy importante. Cuando escuches un estudio, confirma que proviene directamente del corazón de Dios. Y la última, ¿eres intencional en llenarte de la palabra de Dios cada día con el fin de aumentar la esperanza viva que sostiene tu fe? ¿En qué consiste la salvación? La salvación consiste en que cada día debemos morir a nosotras mismas, a nuestras expectativas, a nuestros deseos de grandeza y poner toda nuestra confianza en el Señor y en el reino venidero. Porque como dijo el apóstol Pedro, todo ser humano es como la hierba y su grandeza es como las flores. La hierba se seca y las flores se caen, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esa es la palabra, esa es la buena noticia que nuestro amado Yeshua nos ha enseñado en esta mañana a través de este primer capítulo del apóstol Pedro, de la primera carta. Así que, amadas hermanas, damos gracias a Dios por este tiempo, damos gracias a Dios por este estudio que ha sido tan lindo, ese estudio que ha traído tanta bendición a nuestras vidas, especialmente a la mía, ha traído tanta bendición, he recibido tanta instrucción, tanta enseñanza, y espero en el Señor que también a ustedes. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra, por esta enseñanza, por esta instrucción, Señor, por mostrarnos y enseñarnos, Padre, que hemos sido elegidas por ti. Hemos sido elegidas para obedecer. Hemos sido lavadas, Señor, perdonadas nuestros pecados con la sangre preciosa de nuestro amado Yeshua. Hemos sido, Señor, Padre amado, tú nos has dado la esperanza, Señor, de saber que así como nuestro amado Mesías resucitó entre los muertos, también nosotras vamos a resucitar con esta esperanza, Señor, que tú has puesto en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque ahora entendemos una vez más que somos guardadas por tu poder y somos llamadas, Señor, a vivir en santidad. Ayúdanos a vivir, Señor, en santidad. Ayúdanos, Señor, Padre amado, a vivir una vida plena en ti, Padre. Ayúdanos, Señor, a entender y a comprender, Padre, que somos pasajeros, que somos peregrinos en este mundo y que hoy somos y mañana no podemos ya estar. Ayúdanos, Señor, a saber y a entender, Padre amado, que tenemos que algún día darte cuenta de, Padre, de todo lo que hemos hecho y de todo lo que, Señor, también dejamos de hacer. Ayúdanos, Señor, a concientizar, Padre amado, que debemos poner nuestra mirada es en ti, no en las cosas que ofrece el mundo. Ayúdanos a no afanarnos con las cosas del mundo, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser humildes, sencillas, Padre amado, de aceptar todas las cosas que tenemos, Señor. No deseando más, Señor, lo que tenemos, porque tu palabra dice que con tener alimento, tener vestuario, nos contentemos, estemos satisfechos. Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos a ser sabias, Señor. Ayúdanos, Señor, a imitar tu carácter, Señor. Y a imitar, Señor, la esencia, tu pureza, tu santidad. Permítenos vivir en esa santidad. No como teniendo temor, espanto de saber que algún día estaremos en tu presencia para ser juzgados, sino por no lastimar tu corazón. Ayúdanos, Señor. Derrama sobre nosotras, Padre amado, ese sentir de buscar tu rostro en temor reverente delante de tu presencia. Ayúdanos, Señor, a sentir cuando hacemos algo, Padre, que hemos lastimado tu corazón, a mirarlo desde este punto de vista, porque a veces, Padre amado, no lo miramos así. Pero cuando lo miramos así, Señor, es cuando podemos caer, Señor, de rodillas ante tu presencia y pedirte perdón. Ayúdanos, Señor. Hoy nos levantamos este grupo de mujeres para que tú nos enseñes, para que usted nos siga instruyendo, para que usted, Padre amado, siga, Señor, afirmándonos en este camino, Señor, en este hermoso camino, Señor. Como dijo el apóstol Pedro, sufrimos, sí, pero este sufrimiento trae gozo y trae paz. Que este mismo gozo y esta misma paz que esto imparte a su pueblo, a sus hijos, en medio del sufrimiento, en medio de las pruebas, Padre, nos permitan, Señor, seguir adelante con tu fuerza. Ayúdanos, Señor.
Gracias, Padre, por este estudio. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu instrucción. Gracias, Señor, por estos consejos. Gracias, Padre amado, porque a través de tu palabra nos ayudas, Padre amado, a examinarnos. Gracias, Señor. Ahora te rogamos que nos ayudes a poner por obra tu palabra, porque queremos ser mujeres edificadoras. Queremos ser mujeres, Señor, que saben construir, saben edificar en la roca firme, en la roca que eres tú, amado Yeshua. Ayúdanos, Señor, para que, Padre amado, aunque venga la tormenta, aunque venga todo lo que venga, en ti podamos permanecer firme, firme, sabiendo, Padre amado, que nosotros, tú nos sacaste de vuestra vana manera de vivir, porque en un tiempo vivimos allá. Ayúdanos, Padre, para que nunca regresemos allá, a ese viejo camino, nunca más. Ahora que somos renacidas por el Espíritu de tu palabra, para una esperanza que no, nunca va a envejecer, dice tu palabra, que es inmarcesible, que no se va, Señor, no se va a deteriorar, sino que cada día va creciendo más y más, se va purificando, se va haciendo más brillante, porque esta esperanza, Padre, eh, que tenemos en ti, esa fe que tenemos en ti, la que nos permite, Señor, avanzar. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a este grupo de mujeres y aquellas que han de escuchar este estudio. Gracias por tu palabra. Gracias por esta enseñanza. Gracias por esta instrucción. En el nombre del Mesías y por sus méritos. Para ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Amén, amén y amén.